Bendita misericordia que nos encontramos a esta hora, amados de Dios. Está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho frío y entonces yo estoy como con una manta encima. Pero es que es impresionante el frío que está haciendo, mis amados. O sería porque estuve hasta tardecito en la calle. Entonces, claro, el frío en la tarde como que se va aumentando más. Bueno, pero que eso no nos impida venir a mirar un trocito de la palabra. Y como yo siempre les he dicho, la palabra es para escudriñarla, para profundizar, para mirar qué tiene Él para nosotros, el Padre, ¿verdad? En esta hora, vamos a examinarnos y vamos a recordar un poquito de lo que somos, de las promesas, de los pactos que hizo el Padre Eterno con sus hijos. Y cuando vemos estos pactos y estas promesas que el Señor le hizo a sus hijos, vemos en qué tiempo se los hizo y ahora de qué manera nos favorece a nosotros esas promesas, ¿verdad? Yo precisamente hoy hablaba con una señora que sentía pena. Sentía pena por ella porque ella decía de esta manera: yo escribí en el Facebook y me hice participé en la situación que están viviendo, no sé qué país, que los de China creo que son, que están muy mal, ¿verdad? Pero que como ella era evangélica, decía que el Señor tuviera misericordia de nosotros y que toda esa multitud de gente que se iban a perder, que se iban a ir al infierno por no querer aceptar al Señor. A mí me estremeció ese el alma. Y yo dije, un momentito, yo no creo que usted me haya llamado a mí para eso. Yo no comparto eso. Me dijo, no, es que yo no sé entonces qué clase de evangelio tienes tú, porque creo que eres evangélica. Y yo le dije, no, yo tengo a nuestro Señor Jesucristo en mi corazón. Y le creo a Él. Y empieza a decirme todo ese viaje de cosas que ustedes saben que a mí eso me aterra. Entonces yo le dije, va un momentito, usted me llamó para hacer debate con la palabra. Pues, ¿cómo le parece que el único que tiene esa autoridad para salvar y para condenar es nuestro Señor Jesucristo? Y me dice que era que si había un diablo que yo eso no le podía ocultar, porque era el diablo el que venía y hacía caer las personas. Entonces yo le di, porque así como ella me lo está diciendo, me lo dice, así se lo digo yo a ustedes. Entonces yo le dije, no, es que nadie cae por ese mal. Tú te metes solita porque tu cuerpo es el que anhela todas esas cosas. Le dije, y aparte entonces yo no sé en qué Dios estás creyendo tú, porque yo creo en un Jesucristo que vino y venció a ese man en la cruz y lo dejó vencido y él no se puede volver a levantar. Y fíjense, mis amados, que es que eso es lo que yo veo hasta el sol de hoy. Yo veo unas personas que están en un debate con ese acusador y se pelean con ese man todo el tiempo. Y él está feliz de que para él sea la honra y la gloria, porque como les dije yo la otra vez, el otro día, escuché una prédica donde 47 veces este predicador comentó el nombre de este acusador. Y cuando ya se estaba terminando la prédica, mentó al Espíritu Santo, al Padre Eterno, 43 veces. ¿Quién se llevó más los votos? El acusador.
porque eso es lo que a nosotros nos han enseñado, de que si tú estás a los pies del maestro y te vas a beber, ahí mismo le echan la culpa al acusador, sabiendo que fuiste tú el que lo hiciste. Y así cometemos tantos errores. Hay parejas que se son infieles y luego es que el diablo se metió. Y en esas vamos, y en las predicaciones y en las oraciones estamos mentando y pégale, y nos hemos olvidado de un Padre amado, de darle la honra y la gloria a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Y entonces yo encuentro aquí en las Escrituras una promesa que este varón le hizo a otro varón, que Dios le hizo a otro varón, discúlpenme, que Dios le hizo a un varón de las Escrituras, un hombre imperfecto, pecaminoso. Yo no sé, será que tú eres santo, no lo sé, pero yo peco cada día. Y yo como este hombre pecó, pero supo a dónde ir. Yo pienso, si el Señor tuvo misericordia de este hombre, también va a tener misericordia de mí. Porque si este hombre sabía dónde ir a pedir perdón y reconocer su pecado, yo también sé a dónde ir y reconocer que soy pecadora. Y hay gente a estas alturas de la vida que se creen santos. Cuando yo escuchaba hablar a esta señora, pura religión tenía. Pura religión. Y me dice que cuando yo voy a ir que hasta que un día me va a convencer y me va a llevar a la religión de ella. Y yo le dije, yo lo siento mucho, amiguita, pero nunca me vas a llevar a mí a una religión, porque yo no conozco sino un Padre eterno que se encarnó y se hizo hombre para venir a morir por mí. A ese es el que yo sigo, a ese Padre amoroso, a ese Dios de la promesa. Y me decía que Dios no podía hacer, que yo no podía estar diciendo solo Dios, solo Dios, solo Dios. O sea, es que el debate no fue, esto fue un debate asqueroso. Hasta que yo le dije, ¿sabe qué? Lo dejamos así. Porque a mí la palabra me enseña que es para buscar y amar a Dios, no para discutirlo. Y les digo, mis amados, que es lamentable cuando uno escucha oraciones de esa clase, de cómo mientan en las oraciones más al acusador que a mi Padre eterno. Entonces, díganme ustedes, ¿quién va a querer buscar al Señor cuando verdaderamente toda la honra se le está dando al acusador y estamos creyendo que es más fuerte ese man que nuestro Padre Celestial? Y yo sé que hay promesas que el Señor nos ha dado y que el Señor no es como tú y como yo, que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. El Padre es una persona que tiene un corazón de cumplimiento. Por eso nos dejó la palabra. Y la hemos visto cómo se va cumpliendo una a una todas las profecías que hay aquí. Y encontramos a ese Padre al que yo les digo que tan pecador como yo creo que ya tienen que haberse imaginado quién es. Él tuvo demasiados hijos, estamos hablando de David. Y cuando nosotros vemos la historia que pasó con Salomón, que empezó caminando con el maestro y a la final terminó mal, ¿verdad? Y dice la palabra que Salomón se perdió en el pecado. Hizo su vida como a él le pareció. Pero había una promesa. Y entonces podríamos pensar, bueno, entonces le cumplió al Señor porque dice la palabra que esa promesa que el Señor le dio a David, de que no quitaría la misericordia de su casa, fue hasta ahí a la vida de Salomón. No. Mis amados, leamos aquí un poquito
En la palabra de Segunda de Crónicas 21 dice, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en lugar de él Joram, su hijo. Viene a ser nieto. Este viene a ser nieto de David, quien tuvo por hermanos hijos de Safat, y Azarías, y Seiel, Zacarías, Azarías, Misel y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata. ¿Quién era su padre? La descendencia de David. Perdón. Aquí en el 4 dice, y fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego se hizo fuerte. A ver, pero había dado al reino a Joram, porque él era el primogénito. Y fue elevado por Joram el reino de su padre. Y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Estamos viendo aquí un nieto de David. Y dice la palabra que este varón, después de que entró como rey, yo les voy a hablar de esta palabra nadie habla, porque todo lo que tiene que ver con una realidad de aquí, de esta tierra, no lo habla ninguno, pero yo lo voy a hablar. Entonces, dice que este hombre, después de que le dieron el poder de ser rey, mató. O sea, él entró al trono con engaño, haciéndose creer que él iba a ser rey para toda su familia. Pero cuando ya llega ahí, él mató a toda la familia. Y aparte de que mató a la familia, mató descendencia de Israel. Entonces podríamos decir, bueno, este se fue al infierno, porque eso es lo que dicen ellos. Todo religioso dice se fue al infierno. Pero fíjense ustedes que había una promesa que el Señor le hizo a David. Y él le había dicho a David que no le hiciera casa, porque sus manos estaban ensangrentadas. Recordemos que el ministerio de David fue derribar todo aquello que no era bueno en la presencia de Dios. Entonces él le dice, no me hagas casa, que tu hijo me la haga, porque tus manos han sido muy ensangrentadas. Pero le dice, por lo que, yo lo voy a decir en mis palabras porque no tengo la cita en este momento, y le dice, ¿por qué has tenido un corazón de acuerdo a mi corazón? Porque hiciste la rectitud delante de mí. Yo nunca apartaré la misericordia de tu casa. Entonces todos podrían decir, claro, por eso alcanzó para Salomón, pero alcanzó también para los nietos. Dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No fue un rey con descendencia de corazón de David, pero sí era un rey con descendencia de sangre de David. Y dice en el 7, y esto a mí me estremeció el alma, mis amados, porque yo me pongo a pensar cómo somos tan injustos, cómo somos de desgraciados los que nos creemos, porque me voy a meter en eso, pero los que nos creemos santos, porque medio leemos la Biblia, escuchamos una prédica y ni siquiera le ponemos cuidado a eso, y entonces por eso pensamos, no, estamos bien con el Señor. Ustedes no saben la tristeza que me da a mí que me venga uno de las personas a donde van estos estudios
y me mande cualquier predicación porque le salió de la cabeza y que esto te va a servir. A mí me da vergüenza porque esta semana dimos un estudio donde estábamos hablando de que qué tristeza saber que uno muchas veces pensaba que estaba haciendo cosas de agrado para el Señor y que uno veía los frutos y que uno veía cómo las personas estaban aprendiendo y cómo se esmeraban por aprender. Pero duele más, mis amados, cuando tú haces todo ese esfuerzo por estudiar la palabra, por buscar estos cofrecitos que el Señor nos da a nosotros, para que enseguida estas personas que están estudiando la palabra conmigo me manden cualquier tontería, que no sientan vergüenza. Yo personalmente, miren, yo escudriño la palabra y ustedes lo saben. Y yo siento vergüenza de soltar a mi pastor. Puede ser que yo me sepa más cosas de aquí, de las escrituras, y que a lo mejor mi pastor no la sabe. Puede ser, pero yo no soy capaz de decirle a mi pastor, toma esta palabra. No, aún sabiendo que ni siquiera sé qué es lo que le estoy mandando. Porque vivimos colgados de los sobrados de los demás. Y entonces nos llenamos con esos sobrados y queremos embutírselos a los otros. Pero mire, aquí esta palabra nunca nadie la ha dicho, nunca nadie la ha leído. Y lo siento, pero yo sí lo voy a decir. Y dice, mas Jehová no hizo destruir la casa de David a causa del pacto. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces miremos, hay una promesa que el Señor le hizo a David. Mientras él andara en la presencia de Dios, hiciera la obediencia, que su corazón pudiera el Señor depositar esa confianza para poder decir que este varón tenía un corazón de acuerdo a su corazón. Era porque él reconocía que fallaba, que como hombre cometía errores, pero él sabía dónde ir. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que él le decía, quita de mí todo lo que quieras. Quítame reinado, quítame hijos, quítame dinero, quítame casa, quítame todo. Pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuántos de los que creemos que somos unos creyentes religiosos le hemos dicho eso al Maestro? No, porque nos creemos santos. Entonces vamos por la vida destruyendo la vida de los demás y mandándolos al infierno y mandándolos a las manos del acusador. Todo eso, porque nos creemos santos. Cuando el único que tiene poder y autoridad eres el Maestro. Fíjese que aquí dice por amor, por la promesa que le hizo a David. Ahora yo te digo una cosa. Si tú estás tratando de andar en la obediencia de Dios, ¿quién dijo que tus hijos se iban a perder? Si el Señor esta promesa se la hizo a David, también nos la está haciendo a nosotros para este tiempo. Vivimos encima de nuestros hijos, o se convierten o se convierten. Lo queremos llevar a fuerza humana a las congregaciones. Los queremos meter el miedo que viene el acusador y que se los va a llevar quién sabe por dónde. Porque somos abusivos y descarados y no respetamos la palabra de Dios. Y nosotros nos creemos, la mayoría nos creemos Dios. Y nos creemos tanto que somos capaces de condenar a la gente y decirle, este ya se perdió, este al infierno se fue, este ya no tiene perdón con lo que ha hecho. ¿Quién eres tú para juzgar de esa manera? Nadie tiene esa autoridad. Eso se lo tomó el religioso
para poder vivir encima del hermano, del papá, de la mamá, del hijo, del vecino, del esposo, de todos. O se convierten o se convierten. Y si no se convierten, al infierno lo estamos mandando nosotros. Y yo le decía a esta persona, es que ¿cómo te parece que esos que están en la calle, ellos no conocen a Dios? Por lo que veo, como que tú tampoco. Porque yo conozco a un Padre amoroso, a un Padre de amor, a un Padre que sabe que yo cometí un error, pero que yo también voy y lo busco y le digo, Señor, te fallé. Y no estoy buscando es que el enemigo me mandó allá, no. Señor, yo te fallé. Señor, lo hice mal. Yo sé que esto a ti no te agrada, pero lo hice mal, Señor, perdóname. Y la promesa que Él me hizo, yo no sé tus hijos si se irán a perder, pero yo tengo una promesa, que mientras yo viva a los pies del Maestro, mis hijos están esculpidos en la palma de la mano del Maestro. O sea que me los va a cuidar y me los va a proteger. Y no importa si mis hijos se van a congregar o no se van a congregar, pero allí que hubo una promesa que el Señor va a cumplir en mi casa, así como se la cumplía a David, porque yo le creo a Él, yo creo un Dios de amor, yo le creo a un Padre, yo no le creo a ese Dios que dicen que tiene un juguete en la mano para venir, cada que cometes un error te manda fuego del cielo, no, yo veo en la palabra un Padre de amor, un Padre de cumplimiento, un Padre que dice que la maldición alcanza a la tercera y cuarta generación, pero la bendición también. Y si la bendición alcanza a la tercera y cuarta generación, acaba con la maldición. Acordemos quién era Canaán. Canaán era una ciudad de maldición. Y ahí en esa ciudad de maldición llevó el Señor a Abraham para que fuera bendición. Y esa es la tierra prometida. Esa fue la tierra prometida que le dio al pueblo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Si él dice que Él pone reyes y quita reyes. No somos nadie, mis amados. No te creas que porque lees 2, 3 palabritas de la Biblia, ya con eso te la arreglaste y ya vas a empezar a señalar a todo el mundo. Lo siento, pero leamos las Escrituras y miremos en ellas a un Padre de amor, a un Padre de promesas, a un Padre de pactos, que respeta sus pactos. Eso lo dice también en Deuteronomio. O sea que conmigo, mis amados, este estilito de estar condenando y estar dándole las adoraciones y la alabanza y todo a ese man, conmigo no va. El único que se lleva la honra y la gloria es mi Padre Celestial. Este sí que se lo merece todo. El que venció la muerte y venció a ese man que tanto le dan la gloria. Él no se puede levantar. Él está aplastado. Eso lo hizo el Señor en el madero. Les amo, mis amados, que el Señor les bendiga.